Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. Un reporte de la OIT UNICEF sobre el trabajo infantil en el mundo señala que la cifra aumentó a 160 millones. Cerca de 47 millones de mujeres en todo el planeta entrarán en extrema pobreza, dice la ONU. El FMI asegura que donar vacunas debe ser solo un primer paso ante la actual crisis mundial. El Comité de la Juventud Trabajadoras de las Américas realizó un encuentro de planificación para el periodo 2021-2025. Vean la cifra, aumentó en 160 millones el trabajo infantil a nivel mundial, de acuerdo a un informe de la Organización Internacional del Trabajo y la UNICEF. Para este 2021, Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, decretado así por la ONU, UNICEF, en colaboración con la OIT, realizó una semana de acción iniciando con la presentación de las nuevas estadísticas mundiales en torno a la problemática, un estudio de las últimas mediciones del periodo 2016-2020. El informe Trabajo Infantil, Estimaciones Mundiales 2020, Tendencias y el Camino a Seguir, que fue presentado el pasado 10 de junio, indica que el número de infantes que participa en trabajo infantil se elevó a 160 millones en todo el mundo, un incremento de 8,4 millones en los últimos 4 años. La cifra se desglosa en 69 millones de niñas y 97 millones de niños para inicios de 2020, año de la pandemia de COVID-19. Por ello, la estadística marca que 1 de cada 10 infantes es víctima del trabajo infantil. No obstante, de 2016 a 2020, el trabajo infantil en América Latina y el Caribe sí disminuyó en 2,3 millones. Este 12 de junio, Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil, el Movimiento Sindical de las Américas reafirma su compromiso de luchar por su erradicación en todas las formas existentes. El trabajo infantil se ha agudizado en la región en los últimos tiempos con motivo de la pandemia que azota al mundo. La unidad es fundamental en esta lucha por la erradicación del trabajo infantil. Estamos luchando por acelerar la meta 8.7 de la Agenda 2030. En ese escenario, desde la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe, los empleadores, trabajadores y gobiernos deben ir del compromiso a la acción. Con el fin de hacer una América Latina libre de trabajo infantil. Y el Comité de Juventudes Trabajadoras de las Américas realizó un encuentro de cara a lo que será el periodo 2021-2025. Vamos a compartir nuestros deseos y angustias como juventud trabajadora, dijo la presidenta del Comité de la Juventud Trabajadora de las Américas, Cristiana Paiva Gómez, de la CUT Brasil, en la apertura de la reunión de planificación para el periodo de 2021-2025. Los integrantes del Comité de la Juventud Trabajadora de las Américas debatieron sobre las prioridades para la juventud trabajadora en la región y discutieron temas como educación, defensa de la democracia, precarización, informalidad y comunicación. La secretaria de Política Social de la CSA, Jordania Ureña Lora, acompañó la reunión del comité. Los 5 pilares de la CSA están presentes en ese debate. Yo reitero las felicitaciones por este trabajo que están construyendo, afirmó. Cerca de 47 millones de mujeres en todo el planeta entrarán a la pobreza, de acuerdo a un informe de las Naciones Unidas. La directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, Anita Bhatia, de visita en Ecuador, aseguró que el número de mujeres en la extrema pobreza en el mundo aumentará en más de 40 millones. O 47 millones de las mujeres más en el mundo que van a entrar un estado de pobreza extrema. En su primera misión internacional desde que comenzó la pandemia, Bhatia habló también de la violencia contra la mujer, que aseguró se debe combatir de manera prioritaria. Que el secretario general de Naciones Unidas ha dicho que tenemos
un shadow pandemic, una pandemia en la sombra, y tenemos que luchar como estamos luchando cualquier otra batalla, porque esas cifras realmente no son aceptables. Entre los diferentes flancos de la lucha por los derechos de las mujeres, Bhatia avisa de la amenaza de exclusión escolar en tiempos de crisis sanitaria. En el año pasado hemos perdido 11 millones de niñas del sistema formal de educación en el mundo, ¿no? Esos son según las cifras de UNESCO. Y eso es muy preocupante porque ahí tenemos una generación de las niñas que no van a llegar a terminar sus estudios en sus colegios y vamos a perder una generación entera. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe lanzará 114 proyectos para Centroamérica y México. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prepara 114 proyectos para impulsar el desarrollo económico en países del norte de Centroamérica y en 9 estados del sur-sureste de México como medida para contrarrestar la migración a Estados Unidos. Las iniciativas se implementarán en los próximos 5 años, dijo la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en un evento celebrado con líderes de Costa Rica, Guatemala y España. El plan tiene 4 pilares: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio. La iniciativa se centra en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua y 9 estados de México. El Fondo Monetario Internacional asegura que donar vacunas será solo el primer paso para salir de esta crisis. La directora del Fondo Monetario Internacional declaró que los países desarrollados tienen la obligación moral de ayudar a los programas para combatir la pandemia y que la donación de vacunas debe ser solo un primer paso. Kristalina Georgieva habló en la conferencia de prensa virtual en el marco de la cumbre del Grupo de los 7, después de que el primer ministro británico Boris Johnson expresó esperanzas de que los líderes del G7 acuerden donar por lo menos 1.000 millones de vacunas a países pobres. Grupos humanitarios han aplaudido la iniciativa, pero han advertido que también se necesitan fondos económicos, apoyo logístico y mayor capacidad de producción. Georgieva ratificó que las donaciones son una buena idea, pero insistió en que se necesitan otras medidas para vacunar a las poblaciones de los países pobres. Este es un imperativo moral, pero es una necesidad para que la recuperación económica se mantenga, porque no podemos tener a la población mundial dividida en 2 capas sin sufrir consecuencias negativas, declaró la directora del Fondo Monetario Internacional. Acuerdo entre sindicatos y autoridades del Banco Español BBVA evita el despido de más de 1.000 trabajadores. Los sindicatos y la dirección del BBVA han alcanzado un acuerdo por el que se producirán 2.725 despidos. Además, habrá 210 personas que tendrán excedencia durante 5 años. Además, se cerrarán 480 oficinas, lo que representa 50 menos de las inicialmente propuestas. Con esta cifra se han rebajado en 1.073 personas los despidos, ya que el punto inicial del banco situaba la cifra de despidos en 3.798 trabajadores. Desde los sindicatos defienden que se ha firmado el acuerdo por 3 motivos. Por un lado, se ha rebajado considerablemente la cifra global. Por otro, se consigue la mayor adscripción voluntaria, es decir, no se producirán salidas forzosas. Y por último, se ha evitado la cláusula de equilibrio generacional. Y nos vamos a las elecciones regionales en Chile, a su resultado que reaviva a la centroizquierda y hunde más a la derecha. La centroizquierda chilena se convirtió en la gran vencedora de las elecciones regionales, obtuvo la mayor parte de las gobernaciones, incluida la de Santiago de Chile, con el 99,9% de los votos escrutados. El Pacto de Unidad Constituyente logró el poder sobre la capital, en la que el candidato Claudio Orrego de la Democracia Cristiana se impuso por un 52,7% de los votos y el grupo se quedó con 10 de las 16 regiones del país, 8 de ellas obtenidas en balotaje y 2 en primera vuelta.
Se trata de la primera vez en la historia que Chile elige a sus autoridades intermedias, por lo que se consideran unas elecciones cruciales hacia la descentralización del país. La participación de estas elecciones, que se celebraron en pleno pico de la pandemia de COVID-19 y con toda la capital confinada, fue la más baja desde el retorno a la democracia en 1990, de un 19,6%, muy por debajo del mínimo que se registró en las municipales de 2016, cuando solo votó el 34,9% del padrón. Lamentablemente en Colombia continúan los asesinatos a líderes y lideresas sociales, sindicales y culturales, como el caso acontecido en Cali. Con esta y otras noticias abrimos el siguiente compacto informativo. Junior Jane, un reconocido cantante de música urbana del Pacífico colombiano, fue asesinado a tiros en la madrugada de este lunes por dos hombres que lo atacaron en una discoteca de la ciudad de Cali, según autoridades. Harold Angulo, su nombre de pila, tenía 37 años y era un cantante y activista afrodescendiente que en 2020 había grabado junto a otros artistas la canción ¿Quién los mató?, en homenaje a las víctimas de las masacres que han recrudecido en Colombia tras el acuerdo de paz de 2016. Las maestras y maestros jugaron un papel relevante en las recientes elecciones en Perú. Analistas políticos destacaron la importancia en el triunfo electoral del maestro rural Pedro Castillo en el apoyo brindado por el Sindicato de los Maestros, que reúne a más de 450.000 personas en Perú y tiene presencia en todo el territorio. Los analistas señalaron que el respeto que se tiene por los maestros en las zonas más remotas del país juega un papel fundamental porque es un referente en esos lugares. Más de 1 millar de delegados e integrantes de pueblos indígenas participaron en una marcha pacífica en la provincia andina de Cotopaxi para exigir soluciones a la crisis económica en Ecuador y oponerse a eventuales ajustes que pudiera exigir el Fondo Monetario Internacional. Brasil fue elegido por la Asamblea General de Naciones Unidas como miembro no permanente del Consejo de Seguridad por un año desde enero de 2022, junto a Albania, Gabón, Emiratos Árabes Unidos y Ghana. La Unión Europea acordó promulgar el certificado COVID para permitir la libre circulación. La Unión Europea acuerda promulgar el certificado COVID para viajar con más seguridad este verano. Ya es una realidad. El certificado digital europeo de la COVID-19 facilitará los desplazamientos en puertas de la segunda temporada estival en pandemia. Un documento que, pese a no ser un pasaporte, permitirá avanzar en recuperar una Europa sin barreras. O ese es al menos el mensaje que lanzaron hoy los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Parlamento Europeo, David Sassoli, junto al primer ministro portugués António Costa. Con ese documento, que es gratuito y le emiten las autoridades nacionales, el titular puede demostrar que ha sido vacunado contra el COVID, que tuvo un resultado negativo en la prueba de coronavirus o que se recuperó de un contagio en los últimos 6 meses. No obstante, también se puede viajar sin certificado, pero en ese caso el pasajero debe acatar los requisitos o restricciones nacionales y someterse, por ejemplo, a cuarentenas o pruebas a su llegada. Tras la firma de hoy, ya solo queda su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea antes de su entrada en vigor el 1 de julio, aunque ya hay países como España que se han adelantado para facilitar su uso. Alto flujo de migrantes continúa registrándose en la frontera norte mexicana. La presión migratoria en la frontera norte continúa en urbes mexicanas como Ciudad Juárez y reflejan la incesante ola que vive la región, que en mayo registró un nuevo máximo de más de 180,000 indocumentados arrestados por Estados Unidos. Enrique Valenzuela Peralta, coordinador general del Consejo Estatal de la Población en Ciudad Juárez, aseguró que la ola migratoria se ha presentado a partir de febrero y ha generado desafíos en espacios humanitarios. Sí, de pronto hemos visto que hay más demanda de espacios. Se acercan aquí al Centro de Atención Integral a Migrantes del Consejo Estatal de Población y los canalizamos a los espacios humanitarios. El albergue El Buen Samaritano es uno de los refugios que brinda protección a los migrantes. Su director, Juan Fierro García, afirmó que han notado un incremento en el flujo de personas.
Entonces estamos viendo que va para arriba otra vez el flujo migratorio, ¿sí? Prácticamente estamos viviendo como un receso, ¿verdad? Pero la situación se va a poner un poco más tensa en cuanto abran la frontera. Marta Yulisa es una guatemalteca de 20 años que busca llegar a Estados Unidos para sacar adelante a su hija, y aunque quienes la trajeron a México le aseguraron que sería fácil pasar, se dio cuenta que no era así. Sufrí mucho y la niña se me enfermó y yo ya no hallaba qué hacer. Solo le pedí a Dios que me ayudara nada más. Pero no logré pasar. Y por eso es que estoy aquí y quiero luchar para ver si llego hasta allá. Valenzuela Peralta señaló que la demanda de los espacios para albergar migrantes ha llevado a habilitar otros inmuebles como el gimnasio Kiki Romero en Ciudad Juárez. Refirió que aún existe mucha desinformación sobre el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos, pues hay quienes dan fechas falsas a los migrantes de su apertura. Vamos a hablar ahora de un grupo originario de Honduras, los Tolupanes, que han perdido su vida en defensa de sus tierras. Con la vida de más de una decena de líderes, la etnia Tolupán en San Francisco Locomapa en Honduras ha pagado un alto precio desde 1990 por exigir el respeto a sus derechos ancestrales. Esta etnia del norte del país exige que se respeten sus derechos a las tierras que heredaron en 1864 de parte del sacerdote Manuel de Jesús Subirana. Además de los asesinatos, la comunidad ha sufrido varios ataques, como el que registraron en las instalaciones de la Radio Dignidad Tolupana, cuyo muro en su parte frontal fue destruido el 10 de mayo por individuos afines al empresario de la madera, Wilder Domínguez, según denunciaron los testigos. La tesorera del Consejo Preventivo de Tribus, Ángela Murillo, afirmó que hay videos que evidencian el ataque y denunció que incluso a ella la han amenazado de muerte. Solo por el hecho de defender nuestros derechos, pues de defender nuestro bosque, que es nuestra vida, defender nuestra agua, que es parte de nosotros. Murillo expresó que los tolupanes están dispuestos a morir en defensa de sus derechos ancestrales y lamentó que los crímenes contra su etnia sigan impunes. Por su parte, el secretario del Consejo Preventivo de Tribus, Ramón Santiago Matute, indicó que empresarios de la madera le están robando a los tolupanes de San Francisco Locomapa el bosque, el agua y el antimonio. Lo que ha existido con el pueblo tolupán ha sido todo este despojo sistemático, que ha sido parte de la herencia colonial, con una justicia colonial, con un medio de producción colonial, que básicamente determinan las condiciones de empobrecimiento. A la destrucción del bosque se suma ahora la del río y otras fuentes que se han secado, pues la explotación desmedida del bosque en la comunidad se remonta hacia 1948, cuando ya operaban varios aserraderos en la zona. Y en medio de la pandemia surge una luz de esperanza con este emprendimiento novedoso en Brasil que permite evitar la intubación en más del 60% de los pacientes COVID. Un casco de respiración artificial desarrollado a bajo costo en el nororiental estado brasileño de Ceará redujo entre un 60% y un 65% la intubación de pacientes en unidades de cuidados intensivos UCI internados por coronavirus, según informó el gobierno regional. El equipo, bautizado con el nombre de Elmo y que pasó por pruebas clínicas y fisiológicas, está siendo usado en 23 de los 27 estados brasileños y en el caso de Ceará atendió a 3.000 pacientes de la red pública en 6 meses, con una reducción de entre el 60 y el 65% de la intubación. Según los investigadores responsables del proyecto, que se inspiró en los estudios de médicos italianos que usaron máscaras de buceo para tratar otros tipos de coronavirus en los años 90, el casco fue utilizado en pacientes con COVID-19 que presentaron complicaciones respiratorias como neumonía. La producción en tiempo récord permitió que el casco llegase a la red pública y con un costo estimado de su fabricación de entre unos $240 y $300, un precio bajo en comparación con otro tipo de respiradores artificiales usados en el tratamiento de la COVID-19.
El idealizador del equipo y superintendente de la Escuela de Salud Pública de Ceará, el médico inmunólogo Marcelo Alcántara, destacó que el casco tampoco deja secuelas en los pacientes, como suele a veces ocurrir en algunos pacientes intubados. El dispositivo es fabricado con silicona y PVC y su diseño y mecanismo permite el suministro de oxígeno de alto flujo, cubriendo totalmente la cabeza del paciente y ajustado al cuello para evitar el paso de aire, pero sin ningún tipo de sondas invasivas y evitando expeler el gas carbónico del paciente. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.